Cuando vosotros me digáis buenos días, antes de nada, los cámaras que siempre... Sí, televisión. Televisión española también, muy bien. Pues empezamos, muy buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en la que me acompaña mi compañera Begoña García Bernal, consejera de Agricultura. Como bien saben ustedes, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció el pasado mes de julio, en el debate del Estado de la región, una línea de ayudas al sector del transporte. Una línea de ayudas al sector del transporte que ha pasado todos los trámites administrativos, como información pública y demás, y que hoy, precisamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta convocatoria de una línea de concesión directa de ayudas de minimis destinadas a promover, en el ámbito de la comunidad autónoma, la sostenibilidad económica de las empresas de transporte público afectadas por el encarecimiento del precio de los carburantes en este año 2022. Concretamente, la ayuda de minimis para el sector de transporte que hoy hemos aprobado está dotada de 2.700.000 euros. El objetivo de esta convocatoria es promover la sostenibilidad económica de las empresas de transporte, que para nosotros, como bien saben ustedes, es un sector muy importante, pero además es un sector, como además actualmente estamos viendo, es un sector que está muy afectado por el encarecimiento de los precios de la energía y especialmente por el encarecimiento de los precios de los carburantes. En el caso de estas ayudas, en el caso del transporte de viajeros, su viabilidad económica también aparece amenazada, como estamos viendo estos días, por las dificultades que atraviesa. Dentro de esta línea de ayudas van a ser o podrán ser beneficiarios de la subvención las personas físicas y jurídicas prestadoras de un servicio de transporte público, de mercancías o de viajeros en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las ayudas se destinan a empresas que realizan servicio público de transporte por carretera, ya sea de mercancías o de viajeros. Así se incluyen en las anteriores las empresas que realizan transportes escolares y ya que se trata, entendemos, de transportes públicos de viajeros. Lógicamente, los taxis también estarán incluidos dentro de estas ayudas. Concretamente, las ayudas serán las siguientes. Para las mercancías de tipo pesado, serán una ayuda de 200 euros por empresa y 185 euros por vehículo. Las mercancías ligeras serán 250 euros por vehículo. Los viajeros, transporte público en este caso, serán 150 euros por empresa y 142 euros por vehículo. Los taxis serán 150 euros por vehículo y también podrán acceder el transporte de vehículos de alquiler con conductor, que en este caso serán de 150 euros por vehículo. Por tanto, lo que estamos aprobando en el Consejo de Gobierno de hoy es el compromiso, materializar el compromiso que Guillermo Fernández Vara expresó en el último debate del Estado de la región, a sabiendas de las dificultades que atravesaba el sector del transporte y después de que el presidente se reuniera precisamente con el sector del transporte. Hoy materializamos en este Consejo de Gobierno esas ayudas. Sabemos de la dificultad por la que pasan nuestros transportistas y por eso con estas ayudas queremos intentar que esas dificultades sean menos, a pesar, como digo, de las dificultades que atraviesan. En otro orden de cosas, en el Consejo de Gobierno también hemos aprobado la construcción de un nuevo centro de salud. Se trata del centro de salud en la localidad de Valverde de Leganés, un centro de salud que tiene un presupuesto de 3.200.000 euros. El nuevo edificio contará con una superficie útil de 1.400 metros cuadrados, donde se alojarán las distintas áreas como asistencia primaria, fisioterapia, atención continuada, áreas técnicas, así como el área administrativa. Para la Junta de Extremadura es fundamental la atención primaria, los servicios de atención primaria, porque es
la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario. Y para ello es necesario seguir invirtiendo en infraestructuras. Un ejemplo de ello es comprobar cómo hace un mes invertimos en un nuevo centro de salud, anunciamos la construcción del nuevo centro de salud en Fuente de Canto y hoy anunciamos la construcción del centro de salud de Valverde de Leganés. En poco más de un mes vamos a destinar más de 6 millones de euros en la construcción de esos dos nuevos centros de salud. El Consejo de Gobierno también ha autorizado hoy la formalización de un convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Diputación de Badajoz dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, concretamente para la comarca de Olivenza, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Como ustedes recordarán, el pasado 26 de octubre se les informaba, precisamente después de un Consejo de Gobierno, de la aprobación de otros dos convenios que se aprobaron con la Diputación de Cáceres y con el Ayuntamiento de Plasencia, que se sumaban a los ya firmados con el Ayuntamiento de Badajoz, de Cáceres y de Mérida, y de esta manera finalizamos con la comarca de Olivenza y ya tenemos firmados los 6 planes que suman entre todos un total de 18 millones de euros para el Plan de Sostenibilidad Turística de Extremadura. El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el decreto por el que se establecen, y esto es novedoso, las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las reservas de la biosfera y la aprobación, en este caso, de su única convocatoria con un presupuesto de 2.870.000 euros. Los objetivos de esta convocatoria es dar un mayor impulso al desarrollo de las reservas de la biosfera. Se trata, como decía al principio, de una línea nueva de ayudas a entidades locales, a órganos de gestión, a empresas y otras entidades. El presupuesto se divide de la siguiente manera. La reserva de la biosfera de la Siberia tendrá un presupuesto de 944.000 euros dentro de esta línea de ayudas. La reserva de la biosfera de Monfragüe tendrá un presupuesto de 904.000 euros y la reserva de la biosfera del Tajo Internacional de 1.021.000 euros. Es la primera vez que se abre esta línea de ayuda con estas características y para estos beneficiarios. Y lo que pretendemos con ello es impulsar la dinamización de estas áreas territoriales. Por último, y antes de darle paso a mi compañera, la consejera de Agricultura, queríamos informarles también de que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 2 nuevos proyectos de decreto por el que se declaran bien de interés cultural las fiestas patronales de San Antonio Abad, en la localidad de Peloche, y la transhumancia en Extremadura. Como digo, hoy ambas son declaradas bien de interés cultural. El bien de interés cultural otorga la máxima categoría de protección, como bien saben, a los bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura. El objetivo es la protección, conservación, engrandecimiento y difusión y estímulo de nuestro patrimonio histórico y cultural. Por tanto, dentro de ese bien de interés cultural, a partir de hoy se integrarán tanto las fiestas patronales de San Antonio Abad, de Peloche, como la transhumancia en Extremadura. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Begoña García. Buenos días a todos y a todas, compañero Juan Antonio. Hoy comparezco ante ustedes para hablar de compromisos. Lo ha dicho el portavoz. Hay un compromiso claro y manifiesto del Gobierno de Guillermo Fernández Vara con la comarca de Tierra de Barros. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al convenio de financiación con la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros que asienta el proyecto en su aspecto económico. Hoy la Junta de Extremadura, la Consejería de Agricultura, pone encima de la mesa 207 millones de euros, que junto a los 65 millones de euros de la Comunidad de Regantes, de los agricultores y agricultoras de esa comarca de Tierra de Barros, suman un coste total del proyecto de más de 260 millones de euros, en concreto 272 millones de euros.
La Consejería de Agricultura pone 193 millones de euros para la obra, 14 millones de euros para las expropiaciones. Y, como bien les he dicho, la comunidad de regantes, los agricultores y agricultoras, que ya lo aprobaron por amplísima mayoría en su Asamblea General, ponen 65 millones de euros. Ellas y ellos, los regantes, desde el año 2015 conocen de primera mano cuál es la realidad de este proyecto. Hay que recordar que ahora mismo el proyecto está en ese complejo tiempo de las expropiaciones. Recordamos que se trata de un proyecto de transformación en riego de 15.000 hectáreas, de 12 municipios y que va a cambiar la fisonomía económica de esa comarca. Un proyecto que hoy en día es más necesario que nunca. Las miradas a corto plazo en la política no valen, no sirven. La política de hoy tiene que ser hablar de futuro, hablar de planificación, y este proyecto lo es. Hablamos de un proyecto de modernización, de eficiencia energética, centrado en aprovechar cada gota de agua. Me gustaría recordar que este proyecto es un proyecto riguroso, serio, que tiene garantizado el interés social, económico y medioambiental. Tiene su declaración de impacto ambiental y tiene su concesión de agua por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Quiero recordaros que estamos hablando de una dotación de 2.765 metros cúbicos por hectárea, que es riego localizado de apoyo. Es un riego de apoyo. Por otra parte, sabéis que el agua se coge de la presa de Alange y de Villalba de los Barros y está garantizado dentro del Plan Hidrológico Nacional. Una vez que finalicen las expropiaciones y la comunidad de regantes, que tiene asamblea el próximo lunes 14 de noviembre, tienen que ya empezar a poner individualmente sus avales y sus dineros para este proyecto. Seguimos dando pasos firmes, y fíjense si son firmes y reales, que en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Consejería de Agricultura, constan para el año 2023 37.877.023 euros para este proyecto, de los cuales 14 millones es para el pago de las expropiaciones. No tengo ninguna duda que este proyecto hoy da un paso firme con la financiación del mismo, y desde aquí quiero agradecer el trabajo de los empleados públicos de la Consejería de Agricultura, de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Población y a toda la comunidad de regantes de Tierra de Barros. Por otro lado, también el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la adquisición de maquinaria que reforzará la lucha contra los incendios en la región. A través de los fondos del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Junta de Extremadura va a invertir 4,5 millones de euros para la compra centralizada de 10 camiones de autobombas que son para el Infoex. Estos vehículos tienen capacidad para 3.500 litros y reforzarán nuestra ya potente flota de lucha contra los incendios. Por otro lado, también se ha autorizado la compra, la licitación por más de 2 millones de euros de 40 vehículos 4x4 para los agentes del medio natural que ostentan cargos de directores de extinción de incendios y que hacen una labor encomiable durante los mismos. La Junta de Extremadura, la Consejería de Agricultura, sigue dando pasos muy importantes con dos colectivos vitales para esta consejería, el Infoex y los agentes del medio natural. Ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso del Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Nos ponemos a vuestra disposición por si tenéis preguntas que hacer. Hola, buenos días. Una precisión. Entonces, esta partida no estaba aprobada hasta el momento, los 207 millones, ¿no? Sí. Vamos a ver, todos los fondos son fondos europeos.
del Programa de Desarrollo Rural del 14-20, del FEADER, y dentro del Plan Estratégico Futuro del 23-27 estaba la partida de nuevos regadíos. Hoy lo que se hace es la autorización a la firma de ese convenio, donde conjuntamente la Consejería de Agricultura, con esos 207.193.000 para la obra, 14 para las expropiaciones y los 65 de la Comunidad de Regantes, se firmará en los próximos días el convenio y toda la parte económica está preparada y zanjada, con todos los informes favorables de la Intervención General, de la Abogacía General, de la Dirección General de Fondos y de la Dirección General de Presupuestos. Estamos hablando de esa cantidad de dinero que es el proyecto más agrario más importante de esta región de los últimos 50 años, por cuantía económica y por el colectivo, por el número de personas al que va dirigido, 12 localidades y 15.000 hectáreas. Por precisar, ¿las expropiaciones cuándo podrían estar finalizadas? Pues yo creo, tú ya sabes que esas son situaciones complejas, que hay que dar además audiencia, que todo está sometido a la ley de expropiación forzosa y nosotros calculamos que en el primer trimestre del año 2023 puedan estar finalizadas. Por eso, en el presupuesto de la Consejería están esos 14 millones de euros en el año 2023 para el pago de esas expropiaciones. ¿Eso quiere decir que una vez finalizadas las expropiaciones podría comenzar la obra? Y otra cuestión con respecto a la financiación. ¿El Ministerio finalmente no aporta financiación o cómo queda esa cuestión? A la primera pregunta, una vez finalizadas las expropiaciones, por supuesto, empezaremos la licitación con las obras. 252 millones vale esa obra. Sabéis que lleva aparejada una planta fotovoltaica, la construcción de balsas, un proyecto de ingeniería muy, muy importante. Y el Ministerio declaró de interés general estos regadíos. Y de momento el presupuesto viene de financiación europea y la cofinanciación de esta región. En cualquier momento el Ministerio, el Gobierno de España puede decir que puede aportar dinero, porque ya está declarado de interés general. Si no lo estuviera, nunca podría intervenir. Bueno, no sé si algún compañero tiene más sobre estos temas. Con respecto al tema de los residuos nucleares, la postura del Gobierno ha cambiado y ahora plantean que sean en almacenes individualizados. No sé desde Extremadura si se ve suficiente y qué postura suficiente es lo que tiene ahora mismo Almará y lo que está proyectado, y qué postura tienen con respecto a esta posición. La posición inicial de la Junta de Extremadura con respecto al almacenamiento temporal, nosotros inicialmente creíamos que lo ideal era centralizarlo en un único lugar, centralizar los residuos nucleares en un único lugar, de tal manera que todos los residuos de las diferentes centrales nucleares que hubieran en España estuvieran ubicados en un único lugar. Si eso no es posible, es coherente que los residuos estén donde estén las centrales nucleares. Y lo digo porque hay un debate en Extremadura, al cual nosotros no discrepamos cuando se habla de la prórroga de la central nuclear. Hay un debate alternativo, y es que las centrales nucleares generan residuos y que esos residuos tienen que ir a algún lugar a parar, y que donde van a ir a parar, según la previsión del Gobierno, es precisamente donde hay centrales nucleares. Por tanto, cuando se generen estos debates, que son saludables, de las prórrogas de las centrales nucleares, tenemos que ser consecuentes también de que los residuos de esas centrales nucleares tienen que ir a parar a algún lugar. Nosotros, la postura inicial es que ojalá estuvieran centralizados en un lugar. De no ser así, entendemos que lógicamente tendrán que estar donde las centrales nucleares en este país están instaladas. De todas maneras, esto no es una propuesta firme, esto es una propuesta que está en estudio y nosotros estamos dispuestos a hablar con el Ministerio, en este caso, sobre esa propuesta. ¿Más preguntas? Y otro asunto, sobre el proyecto de la azucarera, los promotores han pedido una prórroga de la declaración de impacto ambiental.
No sé si eso es posible, es viable desde la Junta. ¿Qué respuesta se le va a dar? Totalmente posible. Esto está dentro del procedimiento administrativo. Una empresa pide una prórroga, llámese azucarera, llámese X, y en estos momentos lo que está haciendo la Consejería de Transición Ecológica es estudiar la propuesta que hace esa empresa. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que se le dé esa prórroga, y si cumple esa empresa, como cualquier empresa en Extremadura, esos requisitos, pues lógicamente se le da esa prórroga. Pero eso es algo que está contemplado en el procedimiento administrativo y es algo que se hace con cualquier empresa en Extremadura. O sea, nada más allá de ningún tipo de excepcionalidad. Si la empresa, llámese azucarera, llámese X, cumple los requisitos para que se pueda prorrogar, se prorrogará sin ningún tipo de problema. ¿Más preguntas? Muy buenas. Consejera, buenos días. Yo quería saber su opinión sobre las protestas por las restricciones a las quemas de rastrojos. ¿Me preguntas por la opinión o por lo que aparece publicado en el DOE? En cuanto a opinión, siempre he manifestado que estoy absolutamente de acuerdo con aquellas protestas o manifestaciones legales que haga cualquier organización agraria o cualquier colectivo. Faltaría más. Estamos en democracia. Dicho esto, hay que recordar que hay una ley nacional que prohíbe la quema de los residuos vegetales, de los restos vegetales, porque los consideran residuos, y mantiene dos excepciones, que son las que se han publicado en una orden conjunta entre la Consejería de Transición Ecológica y la de Agricultura. Tanto algunas organizaciones agrarias como Apaga-Saja Extremadura presentaron propuestas que han sido aceptadas y estamos en esa modificación de la orden. Pero esto no es de ayer ni antes de ayer, pero por supuesto están en su libre derecho de ejercer la manifestación que consideren. Solo una aclaración sobre el tema de la azucarera. ¿La empresa ya ha presentado esa prórroga, la solicitud? Sí, la empresa ha presentado esa solicitud a la Junta de Extremadura y en estos momentos la Junta de Extremadura lo que está haciendo es estudiándolo. Hola, otra vez. Una precisión. Ayer el Ayuntamiento de Salvatierra, al hilo de esto de notificaciones, está pidiendo que se publique ya oficialmente el archivo. Además, también lo pidió Podemos. Está muy próximo, se va a publicar, está pendiente de algo. Me refiero de la declaración de impacto ambiental. Efectivamente, en los próximos días se publicará. Ya sabes tú que ante ese archivo, luego posteriormente hubo un recurso que también lo está estudiando en estos momentos la Consejería, pero en los próximos días el archivo se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. Nada más. Muchas gracias.